Vamos a empezar con la primera ponencia a cargo del profesor y doctor don Ramón Pérez Juste. La primera ponencia, como sabéis, prestigiar la profesión docente desde el sistema educativo. El profesor don Ramón Pérez Juste es catedrático de métodos de investigación y diagnóstico en educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Y aunque me han escrito la presentación y el currículum suyo es muy amplio, pues bueno, hemos tenido que constreñirlo pues, para dar los datos que podemos decir más interesantes. Después de dicho esto, dice lo que se me ha preparado. Previamente ha sido maestro. Yo he tenido la satisfacción de estar comiendo junto a él y hemos departido y hemos hablado del pasado, del presente, y él nos va a hablar del futuro también. Para mí es una satisfacción presentarlo personalmente porque, por lo menos en el empezar y en el valorar lo que nuestros padres hicieron con nosotros y el sacrificio que tuvieron para con nosotros, hemos empezado los dos igual. Para mí es, como comprenderéis, una satisfacción personal profunda, muy profunda. Él empezó siendo maestro. Los títulos que después sobrevinieron a la base de ser maestro y al tener unos padres comprometidos con su hijo y con los profesores que le enseñaron a hacer lo que hoy es. Indudablemente es una gran satisfacción. Os digo personalmente, una gran satisfacción. Además de maestro, ha sido profesor de enseñanza media y orientador, profesor adjunto de la Universidad Complutense y agregado de la Universidad de Santiago de Compostela. Destacamos de su dilatada trayectoria profesional y ocupaciones actuales las siguientes: director del Departamento de Pedagogía Experimental y Orientación, director del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, decano de la Facultad de Educación y vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, todo ello de la UNED. Ha sido consejero y vicepresidente del Consejo Escolar del Estado por el Grupo de Personalidades de reconocido prestigio desde 1997 a 2004 y presidente de la sección de calidad de la educación de la Asociación Española para la Calidad del 2001 a 2004. Ha dirigido múltiples tesis doctorales, proyectos de investigación y programas de doctorado. Asimismo, ha publicado numerosos textos universitarios y de investigación destinados al profesorado en general y es autor de diversas obras. Director de la revista Bordón, presidente, por tanto, de la Sociedad Española de Pedagogía desde el año 2000 y coordinador de la revista de investigación educativa. Bien, creo que es suficiente. Podríamos seguir hablando de más elementos, de más títulos, de más proyección y de más trabajo, toda la vida trabajando. Para nosotros, para AMPE, es una satisfacción tenerlo aquí.